Hola, buenos días. Decidí hacer este video para las personas de habla hispana, tratando de acoplar la información o complementar la información que di en los primeros dos videos al principio de la semana pasada y a finales también, porque quiero informar y dejarles saber a las personas de habla hispana lo que hablé en esos idiomas de vibración, frecuencia, y también combinando historias bíblicas que hablan en relación a lo que voy a hablar, que tiene que ver con la definición de pandemia, lo que significa miedo y el poder de cuando gritamos, cuando utilizamos esta parte que es la garganta, que tiene poder para expresar lo que sentimos o decirlo. Eso tiene poder. Pero anyway, volviendo a tratando de dar la información que presenté, primero que nada vamos a entender la palabra pandemia. Pandemia viene de la palabra griega que está dividida en dos partes: pan, P-A-N, que significa all, todos. Viene también de demic o thematic, que viene siendo en inglés people, o sea, la gente. Y si busco la definición de la palabra demotic, dice que tiene que ver con cosas de la gente común, que seríamos nosotros, la gente común. Nosotros somos la gente común. En español, si veo, por ejemplo, la palabra miedo y terror, viene del gallego portugués medo, que quiere decir amedrentar, dar miedo. Entonces esas son las dos combinaciones de las palabras entre miedo y pandemia. ¿Por qué digo esto? Porque en los tiempos que estamos viviendo estamos todos con miedo a lo que pueda pasar, a cómo nosotros vivimos cada día de acuerdo a las nuevas reglas por el virus que está haciendo estragos por el mundo entero. Pero en estos momentos me gustaría mencionar, de acuerdo a la Biblia de Reina Valera de 1960, si miro a Génesis 9:2, dice que Dios bendijo a Noah. Voy a hablar desde el primero. Dios bendijo a Noah y a sus hijos. Pero en el versículo 2 del capítulo 9 dice: el temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar en vuestra mano son entregados. ¿Por qué menciono eso? Porque necesitamos saber que en el inglés, si yo miro la Biblia en inglés, la palabra que se utiliza donde dice que el miedo de vosotros estará sobre todo es instinctive, meaning que está en nosotros, está en el DNA, esa manera de tener miedo, de tener favor. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque cuando nosotros vemos o sentimos miedo, ansiedad, estrés, eso baja las vibraciones del cuerpo. Entonces, no estoy diciendo que, por ejemplo, cuando las personas se enferman por COVID, no estoy diciendo que eso no está pasando. Sí está pasando, pero también tenemos que entender que cuando nosotros vivimos en miedo por muchas cosas que estén pasando, porque a veces no tiene que ser el COVID, puede ser miedo de cosas que nosotros sentamos que nos puedan pasar o que nos pueda pasar a los hijos de nosotros, pues eso crea una vibración en el cuerpo donde baja. Y de la misma manera que cuando nosotros vemos o entendamos que el miedo está instintivamente dentro de nosotros, o sea que sentimos miedo por todo, por eso nos pasa automáticamente. También tenemos que entender que todas esos sentimientos son energías que vibran a bajo nivel. Por tal razón, cuando nosotros tenemos una vibración bajita, tendemos a bajar el sistema inmunológico, que es lo que nos ayuda a pelear las enfermedades.
Y esto es, lo pueden buscar buscarlo en online, hablar con sus doctores y le van a decir que sí, cuando tenemos miedo, hay ansiedad y estrés, causa bajos en el sistema inmunológico y también deteriora otras partes del cuerpo. Entonces, por eso fue que quise utilizar la palabra pandemia, porque pandemia me dice a mí, cuando la busqué en etimología en online, me dice que sí, que produce, es una cosa como un miedo, es como un espíritu que está dando vuelta, que nos hace sentir de esa manera. Nosotros lo tenemos adentro, pero como que también fluye eso. Entonces, si nosotros estamos constantemente viendo la televisión, donde lo único que ve nos enseña es noticia tras noticia tras noticia de lo que está ocurriendo afuera, te va a mantener en ese nivel de histeria, de favor. Es un miedo horrible. Ahora mismo las personas están que no quieren salir, no quieren ningún tipo de contacto porque no se sabe si el que entra a la casa de nosotros está enfermo, y eso se sobreentiende. Pero, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque al yo mencionar eso, también tengo que decir que por mi trabajo, yo, gracias a Dios, trabajo en un sitio que se siguen las reglas, son bien estrictos en cuanto a usar máscaras y todo lo que conlleva para protección mía. Y para protección de los demás, ellos las siguen, y eso pues le doy gracias a Dios que trabajo en un sitio así. Pero también tengo que decir que desde que empezó esto del COVID, yo siempre utilicé unos tenedores de frecuencia, de alta frecuencia, que siempre los he utilizado y los uso a menudo. Pero lo importante de esta parte no es solamente utilizarlos, sino saber por qué los estás utilizando. Entonces, para llevar, por ejemplo, la música que yo pongo cuando utilizo estos videos, cuando voy a hacer estos videos, o cuando necesito hacer asignaciones, escribir papeles, hacer documentos o buscar detalles, trato de poner esa frecuencia, que es la que estamos oyendo en este momento. Esa frecuencia, esa melodía, es una frecuencia de 963. ¿Y por qué de 963? Porque ayuda a enfocar, ayuda a que la mente se enfoque mucho mejor en lo que estoy tratando de buscar, y eso siempre que estoy haciendo asignaciones lo pongo. Entonces, cuando estoy hablando de los tenedores angelicales de curamiento de frecuencia, son estos que estoy mirando aquí. Todos tienen diferentes frecuencias. Hay que entender por qué la frecuencia y para qué se utiliza esa frecuencia. Por ejemplo, este es 4225. ¿Por qué es tan alto? Porque se dice que la vibración que tú sientes con esto es tan alta que te eleva todo, te ayuda a elevar todo tu sistema inmunológico, y también ayuda a sincronizar partes de tus órganos y de tu cuerpo que también deben de estar sincronizados. Entonces esto suena así. Esto es tan alto que mi perro siempre hace lo mismo, pobrecito. Sorry, Gavin. Ábrelo, siempre hace lo mismo, y cada vez que lo toco es tan fuerte que le irrita los oídos y se tiene que salir, se me pone a caminar. Y como pueden oír, están caminando. Por eso cuando yo los utilizo, trato de que cuando los voy a utilizar, él esté afuera. Por lo mismo, porque él es bien sensitivo. Los animales son bien sensitivos para esto, especialmente los perros. Pero, de nuevo, la vibración mientras más alta es mucho mejor. También están estos que tengo, que vinieron en una caja, y estos yo los utilizo para lo mismo, pero son diferentes frecuencias. Alright. ¿Por qué son diferentes frecuencias? Porque cada parte de tu cuerpo, cada parte de tu órgano y cada frecuencia es para ayudarte en algo diferente, para levantar y sincronizar algo diferente en el cuerpo. Si yo me pongo a buscar también lo que dice en ciertas áreas, también te deja saber para qué son buenas cada cosa. Y esa es la parte que debemos de entender. Por ejemplo, si me pongo a mirar el 432, es una sincronación natural, beneficia en la área de curamiento del cuerpo y reparación del cuerpo.
Si uso una vibración de 528, esa frecuencia es la frecuencia natural de la Tierra y repara el ADN, trae transformación y ayuda a que el cuerpo circule normalmente o como debería de ser naturalmente. Está el 417 que ayuda a limpiar dramáticamente las experiencias y facilita el cambio. Está el 639 que incrementa la comunicación, el entendimiento, como la tolerancia, el amor y las relaciones entre nosotros, entre los seres humanos. Está el 963, que es el que puse, el que es la música, la melodía que están oyendo, que restaura el espíritu original, donde te ayuda a conectarte de nuevo con una vibración tan alta que te ayuda a comunicarte de nuevo o vibrar a la vibración mucho más alta, como si estuviésemos conectando, lo mismo que se siente cuando se está en una oración donde tú te conectas con Papá Dios, con el Creador, con la creación. Y eso es importante. Esto es tan importante que, por ejemplo, el doctor Royal Raymond en 20 días se llevó una cantidad de pacientes, aparentemente fueron 16, y de los 16, utilizando diferentes vibraciones de acuerdo a las enfermedades que cada persona tenía, los ayudaron a curar. Y esto lo pueden chequear de nuevo online, pueden ir online y pueden ver esta información, que es lo que en estos momentos se puede ver. Y esto es importante porque estamos viviendo en tiempos donde no tenemos todo el tiempo el dinero para ir a los doctores. No todo el mundo tiene seguro médico, no todo el mundo tiene un buen seguro médico. Entonces es costoso. So hay que aprender a buscar ciertas cosas donde tú las puedes utilizar que te ayude a levantar tu sistema inmunológico. Están las vitaminas también, obvio está el cambio de dieta, están los ejercicios, simplemente caminar, pero todas esas cosas se tienen que hacer y también se deben de empezar a buscar alternados de medicina, como por ejemplo cuando mi abuela se criaba. Y antes de ella, ellos iban a curanderos y se tomaban té de diferentes plantas medicinales y las enfermedades se curaban de esa manera. La gente no moría por enfermedad, la gente actually moría porque no había dinero ni recursos para... a veces eran demasiadas las personas en la familia y no tenían el dinero para comprar o tenían que mantener a demasiadas personas. El cierto del caso es que si hacemos un contraste y nos ponemos a mirar, eso es lo que estamos viendo. Entonces, si entendemos lo que hacían las curanderas en ese tiempo y lo que se está haciendo ahora, incluyendo que las vibraciones y las frecuencias, eso es un método antiguo, un método que existía y todavía existe en las civilizaciones de Asia, en Europa, pero específicamente en las civilizaciones de Asia, los que, por ejemplo, hacen budismo o hinduismo, ellos entienden lo que es la frecuencia y para qué las diferentes frecuencias se utilizan. Y esto son cosas que ellos han hecho por no 100 ni 200, miles de años. Eso es parte de su cultura. Entonces, si ha trabajado también y ellos todavía la cultivan, es porque en efecto hace. Lo que pasa es que nosotros tenemos una mentalidad del oeste, donde si no vas al doctor, no te tomas medicamentos, no te curas. No es cierto. Hay ciertas cosas que uno puede hacer en la casa que nos ayudan. Yo no estoy diciendo que con las frecuencias se eliminan enfermedades. Lo que estoy diciendo es que mientras más alta tu vibración, pueden pasarte cosas alrededor, pueden haber ciertas cosas alrededor y no te va a dar. Yo, como estaba explicando anteriormente, estuve trabajo, pero también estuve expuesta por aquello de la familia, o a veces fui a ciertos sitios. Yo no salía, me quedaba en mi casa, pero cuando tenía la necesidad de salir, estuve expuesta varias veces. Me ha pasado donde he estado expuesta y enseguida después nos dimos de cuenta de que había alguien que tenía el virus o lo que sea. Yo rapidito iba al doctor y tengo las pruebas de que, gracias a Dios, siempre me salieron negativas. Entonces yo le dije a mi esposo que lo único que pasó desde ese momento hasta ahora fue yo siempre utilizar estas frecuencias. Las frecuencias
es bueno también entender que se deben de utilizar de las bien bajitas y irlas subiendo poco a poco. ¿Por qué? Porque el cuerpo tuyo no va a estar resonando a 4225, te tienes que acostumbrar. Entonces vas subiendo poco a poco. Entonces, vete a YouTube porque tampoco tienes que comprarlas. Puedes irte, si no tienes el dinero para comprar estos utensilios que yo acabé de enseñar, vete a YouTube, busca videos sincronizando ciertas energías y te va a decir para qué son buenas, especialmente esas de meditación. Te va a dejar saber los números y te va a dejar saber para lo que es. Escúchala. Si te irrita, no la escuches. Busca otra y vas a encontrar. Entonces, cuando tú veas el número donde tú te sientes que te está dando esa tranquilidad y esa paz y te sientes que te gusta escucharla, pues síguela escuchando. Entonces vas aumentando los números y eso es de gratis. Todo el mundo tiene acceso a YouTube, todo el mundo puede buscar estos videos. La información que di al respecto, si están más interesados, hay tonalidades de vídeos y libros sobre frecuencias y cómo a la gente de Asia los ha seguido utilizando, especialmente gente de China, Japón, todas esas áreas por allá. Los hindúes también, eso es lo que ellos han utilizado, aparte de obvio la religión. Entonces ellos usan una combinación de levantar y a empezar a curar a este cuerpo ahora en estos momentos, combinando lo espiritual y combinando de cómo ayudamos a este cuerpo a curar las cicatrices emocionales que a veces también nos hacen tanto daño, pero también a mantener una vibración en el cuerpo donde te ayuda a pelear estos elementos que están afuera, estos elementos de aire, o sea, lo que está afuera, eso de miedo. Entonces, por eso quise hablar sobre frecuencia, sobre vibración en estos tiempos, pero también voy a hablar de qué tan fuerte es la vibración. En tiempos atrás, cuando yo todavía estaba estudiando teología, cada vez que oía la historia de Jesús, específicamente el capítulo 6, siempre oía la vibración de las paredes de Jericó, cómo fueron tumbadas, y mi impresión fue, y la de muchos teólogos, que era una especie de vibración o de frecuencia que se utilizó en esos tiempos para derrumbar las paredes, y en realidad no es así. Sí fue una frecuencia, pero lo más interesante no fue la frecuencia. Si yo miro a Josué, dije Jesús, disculpen, tratando de traducirlo en español se me hace un poquito difícil. Es Jesús. Si yo miro a Jesús, capítulo 6, en el versículo 1 me dice que Jericó estaba cerrada, bien cerrada, por culpa de los hijos de Israel. Nadie podía entrar, nadie podía salir. Entonces eran unas paredes fuertes. Pero esto es lo que dice Dios. Dios le dice a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. La parte que me interesa ese fue el versículo del 1 al 3. El 4 dice: 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno, lo que se llama el shofar, de carnero delante del arca. O sea que estaban cargando también el arca. Y en el 7º día iban a dar vuelta 7 veces. Pero en el 7º día, cuando le dieron la vuelta a la ciudad por 7 veces en el 7º día, se dice que los sacerdotes tocarán la bocina, y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, después dice: todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subiré al pueblo cuando un derecho hacia adelante. Si voy entonces el capítulo 6, pero entonces me voy al versículo 20, me dice que entonces en el primero, del 1 al 5, Dios está dando instrucciones, Dios está diciendo cómo lo van a hacer los primeros 6 días. En el 7º día
qué van a hacer y quiénes son los que van a estar ahí. Pero dice que cuando en la Biblia, pero en el lenguaje inglés dice que cuando ellos oigan que el sacerdote le está diciendo vuelvan a tocar el cuerno del carnero, o sea, en ese momento, entonces la gente dice que van a gritar. Eso es lo que dice aquí. Entonces, y cuando toquen prolongadamente el cuerno, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará en gran voz. Entonces, si me voy al 20, al principio es como Dios prediciendo cómo es que van a pasar las cosas. Para el 20 ocurre, y en el 20, versículo 20, capítulo 6, Josué me dice, entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. Esto lo quise utilizar porque cuando yo veo la diferencia de gritar en el idioma inglés, me está diciendo que están shout, o sea que tienen que gritar. En aquellos momentos, antes de yo empezar a buscar todas estas informaciones o todos estos significados, yo entendía que era una vibración que se movía, que entonces hizo que las paredes se cayeran, que salía del arca. Pero no, aquí está diciendo el arca estaba ahí, los sacerdotes estaban tocando el cuerno del carnero, pero la gente gritó. Y esto para mí es más importante todavía porque me está dejando saber que la voz de nosotros es muy poderosa, porque fue la voz lo último que salió, lo último que gritaron y fue lo que hizo que se cayeran. Entonces hay algo en las vocales de nosotros que es bien poderoso y eso no te lo están especificando aquí y por eso yo lo quise. ¿Por qué dije son las vocales? Porque si en inglés la palabra que se utilizó es shout, en español shout significa gritar. Entonces no puede ser frecuencia porque cuando estamos utilizando instrumentos que hacen frecuencia, las notas que se usan son o alta o baja. Los instrumentos no gritan. Cuando tú gritas necesitas utilizar esta parte. Entonces si no está esta parte no se está gritando, simplemente se está utilizando una frecuencia o alta o bajita. Pero la Biblia en el idioma en inglés dice shout. En español dice gritar. Entonces están gritando. ¿Por qué eso es poderoso? Porque si yo me pongo, por ejemplo, a mirar esto, a veces yo soy una persona que necesito visualizar lo que la Biblia me está diciendo. Entonces hago referencia a otras cosas que, aunque son no son reales, porque obvio son o programas o películas, no son reales, son ficticias. Me gusta verlas porque me da como que más o menos una explicación visual de lo que ya acabé de leer. ¿Y por qué digo eso? Porque si yo me pongo a ver el show que se llama Motherlands for Salem en el canal Hulu. Este programa lleva 2 años, empezó en el 2020 y él tiene la segunda programación o season, lo que se llama en inglés, que pasó ahora en el 2021. Si yo miro los capítulos, especialmente en la nueva, la que está pasando ahora, again, se llama Motherland for Salem. Si yo miro el primer capítulo y el segundo capítulo, inmediatamente yo puedo ver cómo este grupo de mujeres en el militar tienen un poder cuando gritan, que la frecuencia es tan alta que mueven de todo y destruyen todo, inclusive crean como una especie de barrera. Eso es importante porque me deja visualizar a mí la energía y el poder que sale de las vocales, y por eso esto aquí, cuando yo estoy leyendo a Jesús, capítulo 6, cuando le está profetizando en el versículo 5, pero entonces cuando le dicen el 20 está diciéndonos qué pasó exactamente como Dios dijo. Entonces, viviendo este programa me deja visualizar lo que eso significa. Y eso para mí es más importante porque estoy viendo el poder. Entonces, si eso es importante, pues entonces me enfocaría entonces ahora en la película de Walt Disney que se llama Bug Life. Esta película salió en el 98. En esa película no es el poder, sino lo que te está enseñando. Cuando los grasshoppers
hablan y atacan a las hormigas desde un principio, ellos dicen que tienen que volver para atrás, porque si las hormigas, que son mucho más que ellos son como unos 6, si las hormigas, esto es lo que él dice, que si las hormigas se dan de cuenta de que ellos son más y al unirse tienen más poder que ellos, que son los grasshopper, no los van a poder controlar. Entonces esa es la parte, porque aquí dice desde el principio que Dios le dice que las paredes de Jericó, todo eso estaba cerrado. ¿Por qué? Por los hijos de Israel. Los hijos de Israel no eran más que los terrenos que ellos conquistaron. No eran más, nunca fueron más. Pero hay algo que ellos sabían, que utilizaban, que estaba junto con ellos, que los ayudó a conquistar. Entonces, si aquí me está hablando de que la gente gritó y esa vibración ocurrió, entonces si yo combino el mensaje de la película Bug Life y el programa de televisión que es en Freeform, en Motherland for Salem, el poder vocal, y lo que el mensaje de Bug Life me dice, que cuando se den de cuenta de que ellos son más, no los vamos a poder controlar, pues entonces tenemos que entender qué es lo que estamos haciendo nosotros en estos momentos cuando nos ponemos a oír las noticias, los programas televisivos, la radio, todo lo que provee, nos dé algo de información. Tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque mucha desinformación no es cierta, mucha desinformación es falsa. Y la que no es falsa es exagerada. Entonces, hay personas que sí, en efecto, están dejándote saber la verdad, pero como estamos tan enfocados en el miedo que sentimos y nos produce ver la noticia, no le estamos prestando atención a las que de verdad necesitamos. Entonces, yo decidí hacer estos videos después que terminé mi posgrado. ¿Por qué? Porque yo creo que es tiempo de empezar a hablar de cómo nosotros mismos nos podemos ayudar a curar lo que estamos sintiendo en estos momentos en el cuerpo. Entonces, con eso en mente, seguiré dando videos. Los voy a dar en inglés. También los voy a tratar de dar más o menos la información en español. ¿Por qué? Porque también me he dado de cuenta de que hace mucho tiempo atrás el hispano no ha vuelto para atrás a sus raíces, no, y ya es tiempo de que nos recordemos, porque no lo estamos haciendo. Ya es tiempo de que nos recordemos que entre, por ejemplo, en el puertorriqueño, la herencia de nosotros, de los taínos, del indio taíno y del africano, tiene mucho que ver en la cultura y de la manera en que nosotros podemos ayudar a otros a curar, porque el boricua ha peleado de muchas maneras por su libertad y ha peleado de diferentes maneras, pero también hay que volver a reubicarnos en lo que los taínos hacían para curarse, en lo que los africanos cuando fueron a Puerto Rico hicieron para curarse. Ahí ellos no tenían doctores. Entonces hay que ver todo eso porque ellos se pudieron curar. Entonces nosotros enfocándonos en la que la medicina de hoy en día hace, se nos está olvidando lo que nosotros llevamos en el DNA. Entonces, si el DNA de nosotros instintivamente siente miedo, hay que también entender que cuando ese miedo se sentía era simplemente porque estábamos tratando de proteger la vida de nosotros, pero ya nosotros no estamos viviendo en defensa de lo que está afuera, de animales que nos puedan atacar. Ya nosotros no estamos en ese punto. Esta sociedad está cambiando. Entonces hay que volver a buscar lo que la sociedad nos daba antes, que era las maneras o las otras maneras alternativas de cómo curarnos nosotros mismos. Entonces, por eso yo quise hacer estos videos y los voy a seguir haciendo, porque lo que yo he aprendido lo he tenido que vivir en carne propia, lo he tenido que pasar, lo he experimentado. Entonces ya pasé por eso. Entonces, si Papá Dios me da la oportunidad, pues entonces voy a seguir dando estas informaciones a los demás para que puedan entender lo mismo. Entonces, por eso fue que quise utilizar la información de lo que significaba pandemia, de lo que significa gritar y lo que la Biblia dice al respecto. Porque sí, en Génesis 9:2 dice que Papá Dios dijo que cuando la creación empezó de nuevo, porque cuando tú la lees en los primeros capítulos de Génesis, solamente dice que fueron creados y que les dieron dominio.
Dios le dio dominio a Adán para tener dominio sobre toda la creación. Pero en Génesis 9:2 no solamente le dio dominio, ya no estamos hablando de Adán, estamos hablando de las generaciones futuras, que fue donde cayó Noah. En Noah, él no solamente le da derecho de tener dominio, pero también le dice que la creación de él va a tener miedo instintivamente sobre el ser humano. Entonces, esa es la parte que nosotros debemos entender. No vamos a vivir en miedo, no deberemos de vivir en miedo. Y si nosotros entendemos que nuestras vocales, lo que se dice por esta boca puede levantarnos, puede liberarnos, pues entonces hagámoslo, porque sí tenemos el poder, pero tenemos que unirnos, tenemos que representar una unión, y no de raza, y no específicamente de porque si todos vamos los blancos completos o nos vamos con todos los morenos o con todos los hispanos. No, cuando estoy hablando de conectarnos todos, estoy hablando de olvidarnos de los colores y unirnos como lo que somos, seres humanos. Y eso, pues, espero que con estos videos nos ayude a entender un poco más, porque cuando se habla de vibración y frecuencia, eso no tiene color. Eso simplemente viene conectado con lo que representa la madre naturaleza, lo que representa el creador. Entonces, esas vibraciones son diferentes. Esas vibraciones no tienen color ni tienen sexo. Y lo voy a dejar así porque cuando venga otro video quiero hablar de otro tema donde deberíamos de entender por qué hay ciertas cosas que están pasando en la sociedad en estos momentos. Así que ese sería mi otro video. Pero en estos momentos debemos de entender que la frecuencia y la vibración no tiene color ni tiene sexo. Eso es algo natural que está entre nosotros. Los chinos, esa gente del este, le llaman chi, otros le llaman prana, otros le llaman vril. Nosotros estamos conectados con lo que la Biblia nos enseña. Para nosotros es el Espíritu Santo lo que nos da ese poder de guiarnos. Eso es a la energía que yo me estoy tratando de dejar llevar y que ustedes entiendan. Entonces, sabes que en otros países, con otras culturas y otras religiones, le llaman diferente porque utilizan el nombre de la religión de ellos, no la de nosotros. Entonces, por tal razón es bueno entender de que por eso es que se llama en diferentes sitios, pero estamos hablando de exactamente lo mismo. Estamos hablando de lo que el católico llamaría Espíritu Santo, esa energía que está en nosotros, que vive en nosotros, porque Jesús dijo que Él se iba para que nosotros utilizáramos algo más fuerte que Él, y era el Espíritu Santo. Así que espero que estos videos les ayuden. Les mando bendiciones a todos y seguimos conectándonos, y si a una persona simplemente le llegó el mensaje y lo entendió y le sirve de bendiciones, pues yo bien agradecida estoy. Así que muchas gracias por sintonarse y hasta la próxima. Have a good day.